Hola a todos. ¿Os imagináis? Recorriendo la autobahn a toda velocidad, con amigos alemanes, sintiendo el viento en la cara. De repente, Bowman, pinchazo, queréis ayudar. Pero vuestro alemán está un poco oxidado. ¿Qué hacemos? Tranquilos. En esta inmersión vamos a descubrir un truco para evitar estas situaciones incómodas. Exacto. Hoy vamos a desvelar un secreto que os puede ser muy útil en vuestras aventuras germanas. Nuestra guía en este viaje idiomático es un artículo del Post sobre un creador de contenido alemán que vive en España y que comparte consejos muy útiles en TikTok. Lo que me ha llamado la atención de este creador es su enfoque en la practicidad y en la comunicación clara, algo que encaja muy bien con la naturaleza literal del alemán. ¿Y qué ejemplo nos dan en el artículo? Imaginad que pincháis una rueda. Y para ayudar, ¿le pedís a vuestro amigo alemán un gato? Mejor no lo hagáis. Os miraría raro, como si lo hubieseis hablado en klingón. Claro, porque gato en alemán no tiene nada que ver con la herramienta para levantar el coche. Menudo lío. Exacto. Y aquí es donde entra la palabra mágica, que este creador nos revela Wagenever. Wagenever. A ver, repitamos juntos. Wagenever. No suena tan mal, ¿verdad? Es más, si lo descomponemos, es súper lógico. Wagen significa coche y Ever significa levantar. Literalmente levantador de coches. Pues vaya, que es como un rompecabezas, que encaja a la perfección, directo al grano, sin metáforas ni complicaciones. Muy alemán. Precisamente el alemán tiene la claridad y la precisión, y eso se refleja en su vocabulario. Apuntado queda. Wagenever. Mi nueva arma secreta para cualquier road trip por Alemania. Pero espera, que el artículo también menciona otra curiosidad lingüística que me ha dejado alucinando. Ah, sí, te refieres a hin. Exacto. Hin. Esa palabra que fusiona el sí y el no en un solo concepto. ¿Cómo es posible? Pues es una forma muy alemana de expresar un sí y no al mismo tiempo. Un matiz que no tenemos en español. Imagina que te preguntan si te gusta el picante y respondes hin, significa que te gusta un poco, pero no demasiado. Qué guay. Es como decir sí, pero, o no, pero, sin tener que soltar un discurso. Exacto. Es una forma muy concisa de expresar una opinión matizada. Y ojo, que no es una palabra formal. Es que es bastante coloquial. De hecho, el artículo menciona que se popularizó en los 90 gracias a un grupo de rap de Hamburgo. Ajá. Parece que hasta el rap alemán puede ser una fuente de sabiduría lingüística. Lo curioso es que Shane nos demuestra que el alemán, a pesar de su reputación de idioma rígido, también tiene espacio para la ambigüedad y los matices. Es verdad. Y eso me hace pensar, si está para decir sí y no, tiene una palabra específica, ¿qué otras palabras tendrán para expresar ideas o conceptos que nosotros no tenemos en español? Ahí le has dado. Y el alemán está lleno de palabras que no tienen una traducción exacta en español. Y muchas de ellas revelan aspectos muy interesantes de la cultura alemana. Por ejemplo, volviendo a nuestro escenario de road trip, ¿qué pasa si después del pinchazo conseguimos cambiar la rueda y queremos celebrar el éxito con una buena cerveza bajo el sol? Pues ahí tendríamos la oportunidad de usar la palabra genial. Sonnenbaden. Sonnenbaden, ¿suena a ritual ancestral? Literalmente significa bañarse en el sol. Describe esa sensación de bienestar que se experimenta al tumbarse al sol, dejándose acariciar por sus rayos. Es una palabra que transmite pura felicidad, como si los alemanes hubiesen querido capturar esa sensación placentera en una sola palabra. Exacto. Y es que los alemanes tienen fama de ser muy precisos. Con el lenguaje buscan la palabra exacta para cada situación, para cada sentimiento. Ya veo. Pero no me digas que tienen una palabra para cada pequeña cosa. Bueno, no para cada cosa, pero casi. Por ejemplo, ¿sabías que tienen una palabra para esa sensación de placer culpable que sentimos cuando alguien que se lo merece tiene mala suerte? En serio, no me digas que hay una palabra para eso. Chay. Se llama Schadenfreude. Y ojo, que no significa que los alemanes sean malvados. En su mente reconocen que a veces sentimos una pizca de satisfacción cuando la justicia se impone, aunque sea a costa del sufrimiento ajeno. Schadenfreude. Nunca dejará de sorprenderme la capacidad del alemán para expresar conceptos tan específicos en una sola palabra. Y no solo eso, el alemán también puede ser muy evocador. Por ejemplo, ¿qué te parece la palabra Fernweh? Fernweh. Suena a nostalgia. Añoranza. Exacto. Describe esa nostalgia por un lugar en el que nunca has estado, esa sed de aventura. Ese anhelo por lo desconocido. Es como la llamada de la selva, pero en versión alemana. Algo así. Y es una sensación que, en el fondo, todos hemos experimentado alguna vez. Ese deseo de explorar nuevos horizontes, de descubrir lo que hay más allá de lo conocido. Es fascinante cómo una simple palabra
puede despertar tantas emociones y recuerdos. Y es que las palabras son mucho más que simples unidades de lenguaje. Son llaves que nos abren las puertas a otras culturas, a otras formas de entender el mundo. Totalmente de acuerdo. Y hablando de abrir puertas, ¿te acuerdas de la frase Schmetterling im Bauche que mencionaba el artículo? Claro. Mariposas en el estómago. Esa expresión tan bonita que describe la sensación de estar enamorado. Exacto. Me parece una metáfora tan acertada, tan visual. Es como si pudiera sentir el cosquillo de las mariposas al pronunciarla. Es que el alemán, a pesar de su fama de serio y pragmático, también puede ser muy poético y romántico. Es como si detrás de esa fachada de rigor se escondiera un corazón sensible y apasionado. Y eso es lo que lo hace aún más interesante. El alemán es un idioma lleno de contrastes de luces y sombras que nos invita a descubrir sus múltiples facetas. Y a medida que vamos descubriendo esas facetas, también vamos aprendiendo más sobre nosotros mismos y sobre nuestra propia cultura. Exacto, porque al final el lenguaje es un espejo que refleja nuestra forma de pensar, de sentir y de relacionarnos con el mundo. Y hablando de reflejos, ¿qué te parece si nos adentramos un poco más en la estructura del idioma alemán? El artículo mencionaba algo sobre la formación de palabras compuestas. Ah, sí, esa es una de las características más distintivas del alemán, su capacidad para crear palabras nuevas a partir de la unión de dos o más palabras ya existentes. Es como si tuvieran un juego de construcción lingüístico. ¿Y cómo funciona eso exactamente? Pues imagínate. ¿Qué quieres decir? Tocino a la pena en alemán. En lugar de usar dos palabras separadas, simplemente las unes y creas una nueva Kummerspeck. Kummerspeck me encanta. Suena tan contundente, tan expresivo, es como si pudiera sentir el peso de la tristeza en cada sílaba. Es que describe a la perfección esa tendencia que tenemos a consolarnos con comida cuando estamos tristes o deprimidos. Es genial. Y además refleja la eficiencia del idioma alemán. ¿Para qué usar dos palabras cuando puedes usar una sola? Esa es la filosofía, y lo curioso es que a pesar de que las palabras compuestas pueden ser larguísimas, el significado suele ser muy claro y preciso. Es como si cada palabra compuesta fuera un pequeño rompecabezas que, una vez resuelta, revela una imagen completa y detallada. Exacto. Y eso nos lleva a otra de las grandes ventajas del alemán, su sistema de señalización. El sistema de señalización, ¿qué tiene de especial? Pues que es extremadamente claro y preciso. Como todo en Alemania, las señales de tráfico son fáciles de entender, incluso si no hablas alemán. Es verdad. Recuerdo que mi primer viaje a Alemania me sorprendió lo fácil que era orientarse, a pesar de no tener ni idea de alemán. Es que los alemanes han diseñado su sistema de señalización para que sea lo más intuitivo posible. Y eso para un viajero es una auténtica bendición. Totalmente de acuerdo. Y hablando de cosas que facilitan la vida al viajero, mencionaba el artículo algo sobre la cultura de las saunas en Alemania. Sí, las saunas son una parte integral de la vida en Alemania. No son un simple baño de vapor, sino un ritual social, una forma de relajarse y conectar con los demás. Es curioso cómo algo tan cotidiano puede convertirse en una experiencia cultural tan arraigada. Y no solo eso, los alemanes también creen que la sauna tiene muchos beneficios para la salud, tanto físicos como mentales. Tiene sentido. El calor ayuda a relajar los músculos, a eliminar toxinas. Exacto. Y además, la sauna es un espacio de socialización, donde la gente se reúne para charlar y desconectar del estrés diario. Suena planazo. Definitivamente. Tengo que probar una sauna tradicional alemana. En mi próximo viaje. Te la recomiendo. Es una forma estupenda de sumergirse en la cultura local y disfrutar de un momento de relax. Y hablando de sumergirse en la cultura local, ¿qué te parece si hablamos un poco sobre la gastronomía alemana? Me parece genial. Aunque no sé si mi estómago está preparado para tanta contundencia. Bueno, la gastronomía alemana no es solo salchichas y codillo, aunque hay que reconocer que estos platos son auténticas instituciones. Ya lo creo. Pero imagino que también habrá opciones más ligeras, ¿no? Por supuesto, la gastronomía alemana es muy diversa y cada región tiene sus propias especialidades. Hay sopas, ensaladas, platos de pescado. Y no nos olvidemos de los postres. El artículo mencionaba algo sobre los pasteles alemanes. Ah, sí, los pasteles alemanes son un auténtico pecado. Hay una variedad increíble, desde los más clásicos hasta los más innovadores. Y seguro que todos están deliciosos. Te lo puedo asegurar, la repostería alemana es un arte en sí misma. Hablando de arte, ¿qué te parece si nos adentramos un poco en la historia y la cultura alemana? Me parece perfecto. Aunque no sé por dónde empezar, Alemania tiene una historia tan rica y compleja. Empecemos por un acontecimiento que marcó un antes y un después. En la historia de Alemania, la caída del muro de Berlín, en 1989. La caída del muro, un monte histórico que simbolizó el fin de la Guerra Fría y la reunificación de Alemania. Exacto.
Un momento de gran alegría y esperanza para los alemanes, pero también un punto de inflexión que trajo consigo nuevos desafíos. Es verdad, la reunificación no fue un proceso fácil y todavía hoy se pueden apreciar algunas diferencias entre el este y el oeste de Alemania. Sin embargo, a pesar de las dificultades, Alemania ha logrado convertirse en una de las principales potencias económicas y políticas de Europa. Y no solo eso, Alemania también es un país pionero en muchos ámbitos, como la sostenibilidad y la innovación tecnológica. Exacto, Alemania es un país que mira hacia el futuro, sin olvidar su pasado. Y eso se refleja en su cultura, en su forma de vida, en su mentalidad. Es increíble cómo un simple análisis lingüístico nos ha llevado a explorar tantos aspectos de la cultura alemana. Y aún nos queda mucho por descubrir. El alemán es un idioma lleno de sorpresas, de matices, de historias que esperan ser contadas. Es como un laberinto fascinante, en el que cada palabra es una pista que nos guía hacia un nuevo conocimiento. Y lo mejor de todo es que ese viaje de descubrimiento no tiene fin. Siempre hay algo nuevo que aprender, algo que nos sorprende, algo que nos hace replantearnos nuestras propias ideas. Y es que el lenguaje es una herramienta poderosa. No solo nos permite comunicarnos, sino que también nos ayuda a comprender mejor el mundo que nos rodea. Totalmente. Y hablando de comprender el mundo, hay algo que me ha estado rondando la cabeza. Desde que empezamos esta inmersión, al principio mencionamos la importancia de evitar malentendidos con los alemanes, especialmente en situaciones prácticas, como la del pinchazo. Pero ¿es realmente tan diferente su forma de pensar? Buena pregunta. Es cierto que los alemanes tienen fama de ser muy directos y pragmáticos, pero eso no significa que sean fríos o insensibles. Simplemente valoran la claridad y la eficiencia en la comunicación. Entonces, ¿dirías que esa preferencia por la literalidad en el lenguaje también se refleja en otros aspectos de la cultura alemana? Sin duda, los alemanes son conocidos por su organización, su puntualidad, su sentido del orden. Es verdad. Recuerdo que mi viaje a Alemania me impresionó la puntualidad de los trenes. Ni un minuto de retraso. Exacto. Y eso se debe, en parte, a esa mentalidad práctica y eficiente que se refleja en el idioma. Los alemanes no se andan con rodeos. Van al grano. Ya veo. Pero eso no significa que no tengan un lado más emocional. ¿Verdad? Al fin y al cabo, hemos visto que también tienen palabras para expresar la nostalgia, la felicidad, el amor. Por supuesto, los alemanes son tan humanos. Como cualquier otra cultura, tienen sus emociones, sus alegrías, sus tristezas. Lo que pasa es que a veces esa faceta más emocional queda eclipsada por su fama de seriedad y rigor. Tiene sentido. Supongo que los estereotipos siempre son reduccionistas. Y después de esa inmersión, me doy cuenta de que hay mucho más en la cultura alemana de lo que a simple vista parece. Exacto. Alemania es un país lleno de contrastes, de sorpresas, de matices. Y para comprenderlo en profundidad, es fundamental ir más allá de los clichés y adentrarse en su idioma, en su historia, en su forma de pensar. Es como si el idioma fuera una llave que nos abre las puertas a un nuevo mundo. Exacto, y cada palabra es una ventana a través de la cual podemos observar ese mundo desde una perspectiva diferente. Y a medida que vamos abriendo esas ventanas, también vamos ampliando nuestros horizontes, enriqueciendo nuestra propia cultura, comprendiéndonos mejor a nosotros mismos. Esa es la magia del aprendizaje de idiomas. No solo aprendemos a comunicarnos en otra lengua, sino que también aprendemos a pensar de otra manera. Totalmente de acuerdo. Y después de esta inmersión lingüística en el alemán, me siento más motivado que nunca para seguir explorando las maravillas de otras lenguas y culturas. Me alegro mucho de oír eso, porque al final el mundo es un mosaico de culturas y cada una de ellas tiene algo único y valioso que aportar. Y la mejor forma de descubrir esa riqueza cultural es a través del lenguaje. Sin duda alguna, el lenguaje es la llave que nos abre las puertas a la comprensión, al diálogo, a la empatía. Y con esa reflexión, vamos a ir cerrando nuestra inversión de hoy. Ha sido un placer compartir este viaje lingüístico contigo. Igualmente, espero que nuestros oyentes se han divertido tanto como nosotros y que se animen a seguir explorando las maravillas del idioma alemán. Hasta la próxima inmersión. Auf Wiedersehen.